De acuerdo. Ok. Desde acá, ¿no? Bien. Entonces, estábamos viendo la era del guano. Estábamos hablando de la época de Ramón Castilla, abolición de la esclavitud, que tuvo dos gobiernos, que abolió la esclavitud y el tributo indígena en un contexto de guerra civil ¿contra quién? Contra Echenique, ¿no? Recuerdas que con Echenique se dio el famoso escándalo más grande de corrupción de la historia del guano. Fue el pago de la deuda interna. Entonces Castilla le hace el golpe, abolió esclavitud, tributo, gobierna por segunda vez, y en su segundo gobierno se disfrazó de liberal, pero en realidad era conservador, por eso tuvo que haber dos constituciones, la primera liberal y la otra ya más encajaba a su política, ¿no? Aunque fue más moderada la constitución del 60. Y eso vimos, y también vimos a San Román, que se muere al año, y entonces el reemplazo es Peset, el vicepresidente Peset. Y con él empiezan los problemas con España, ¿no? ¿Qué va a pasar con España? Un segundo. Ya, disculpen, tengo que traer mi reloj, si no me confundo la hora. Ya, entonces la bronca empieza porque España nos quiere quitar el guano, nos quiere volver otra vez virreinato. Y Y es que también es que el Perú no había pagado la deuda de la independencia de la capitulación de Ayacucho. Nos habíamos olvidado de esa deuda y por ello todo eso genera que, que tengan la ambición de venir. Obviamente que todo eso era empujado, motivado por el guano. Si no hubiese habido guano en Perú, España se habría olvidado de la deuda, de lo que pasó incluso en la hacienda Talambo. ¿Qué pasó en la hacienda Talambo? Asesinaron a un español. No, un peruano mató a un español menor de edad porque estaba haciendo huelga, protestas, entonces lo mataron para que ya deje de ser vándalo. Y España molesta, ¿no? Han matado a un españolcito. Nos enviaron a un juez que venía investido con el título de comisario regio. Este juez no podía venir al Perú porque los comisarios regios solo viajan a colonias de España. Y si España nos envía a un comisario regio, nos está diciendo, en otras palabras, que Perú sigue siendo colonia de España. Y ya no lo éramos. Pero llegan y se apoderan de las Islas Chincha y nos mandan una amenaza de que paguemos la deuda, de que paguemos una indemnización por el chico asesinado, de que paguemos el pasaje de retorno de sus barcos a España, de que aceptemos al juez regio y que pidamos disculpas a la bandera española y que si no lo hacemos en 24 horas van a desaparecer del mapa a Lima y al Callao. Así nos amenazó España. El presidente Peset, ¿qué hizo ante tremenda amenaza? Firmó el tratado Vivanco Pareja. Porque las cosas no se solucionan con la violencia. Es una muy buena lección que tenemos que aprender del presidente Peset. Él decide negociar, llegar a un consenso. Y entonces se firma el tratado Vivanco Pareja y en ese tratado dice, uno, que el Perú va a pagar la deuda de independencia. Dos, que el Perú va a pagar el pasaje de regreso de los barcos a España. Tres, que el Perú va a pagar una indemnización de 3 millones de pesos a los padres del chico asesinado. Cuatro, que el Perú va a aceptar al juez regio para que investigue el crimen. Cinco, que el Perú va a disparar los 21 cañonazos, pidiéndole perdón a España. Y España también nos va a dar un saludo recíproco. Y finalmente, España nos devuelve las Islas Chincha.
¿Ya ven cómo se pueden solucionar los problemas de nuestro país de manera pacífica? Y ese fue el Tratado Vivanco-Pareja. ¿En cuánta nota le ponen al Tratado Vivanco-Pareja? Henry, eres un vándalo. A él no le gustan las cosas de manera pacífica. ¿Cuánta otra nota que le ponen al Tratado Vivanco-Pareja? A ella no le quieren poner nota. Arrugas, para que no te digan vándalo. Ya está bien. Para el pueblo peruano este tratado fue una humillante documento. La gente quería que se vaya, pese traidor, pese era un traidor. Pues no lo sé, depende de ustedes, porque si bien es cierto que Peset firmaba el tratado con una mano, ¿qué crees que hacía con la otra? Firmaba la compra de 2 barcos de guerra, el Huáscar y la Independencia. Con este tratado, aparte, Peset por lo bajo estaba comprando 2 barcos de guerra, por si acaso. No vaya a ser que la bronca empiece. Estos barcos no llegaron a la combate de los demás. El Huáscar y la Independencia llegaron tarde, 2 semanas después del combate. Así que los usamos para la guerra con Chile, donde tuvieron una heroica actuación. Entonces, chao PC, golpe de Prado. Coronelín, Mariano Ignacio Prado se revela en Arequipa, entra a Lima, ¿no? Entra a Palacio, sala por sala fueron tomando las instalaciones, PC se rindió. Tuvieron que meterle un cañón a la puerta de Palacio para entrar con todo y así se hizo el golpe, ¿no? Crean un consejo de ministros nuevo, como ven aquí, el ministro José Gálvez es el que ven ahí, es el que preside el gabinete, el ministro de Guerra, José Gálvez. Y con ello se anula el Tratado Vivanco-Pareja. Y no solo se anula el Tratado Vivanco-Pareja, sino también se le declara la guerra a España. Se le declara la guerra a España, sí. Le declaramos la guerra a España y llamamos a 4 países para que nos ayuden. Bueno, perdón, no fueron 4, fueron 3. Pero con Perú eran 4. Y así se formó la cuádruple alianza. Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. 4 contra España. Pero al final, ¿qué pasó con Bolivia y Ecuador? Pidieron disculpas, pero no iban a participar porque no tenían barcos ni armas. Entonces solo Perú y Chile nomás. Ya bueno. Entonces Chile se emociona y le declara la guerra a España. Y España, bueno, se la devuelve y le declara la guerra a Chile y a Perú también. Entonces empieza la guerra. La guerra primero empieza en Chile, combate adaptado, en la que ganan los barcos chilenos y peruanos. Chile y Perú amigos, unidos, jamás serán vencidos. Ganamos a España, pero España se vengó bombardeando el puerto de Valparaíso. Mal España. Pobrecitos los chilenos. Murieron muchos chilenos en el puerto, quemados, explotados, destrozados. Y este desgraciado español que hizo la operación se llamaba Casto Méndez Núñez, y él dijo, lo que hemos hecho con Chile se lo repetiremos al Callao. Vinieron aquí, pero se enfrentaron a un poderoso pueblo chalaco y limeño que con todo, gente de toda edad, sexo y condición social fueron al puerto, y ahí está el ministro Gálvez, que a los 55 minutos muere después de una bomba que le cayó, pero la gente seguía yendo al Callao, estaba el cañón del pueblo, los cañones Armstrong, los cañones Black Kelly, todos comprados a Europa, teníamos suficiente plata para poder comprar las armas de mejor generación, y así fue como le ganamos a España. A las 5 de la tarde los barcos se retiraron, y de ahí ya nunca más volvieron. El ministro Gálvez moría y así pasó a la historia. Después del combate, el Perú entró en una crisis económica. Claro, porque después de la victoria viene el mal sabor. Nos habíamos tirado la plata del guano comprando las armas para ganar la guerra a España. Y el guano se estaba acabando. Y los consignatarios seguían robando. Y la deuda externa seguía aumentando. O sea, ¿de qué sirvió ganar? El Perú entró en una terrible crisis económica después de la gran victoria. Entonces no nos quedaba otra opción que solucionar el tema durante el gobierno de Balta. Se va a Prado, entra Balta. Y es en el gobierno de Balta que se firma el contrato Dreyfus,
con el ministro de Economía, o de Hacienda, como se llamaba, Nicolás de Piero. Con este contrato Dreyfus, el Perú va a venderle a Francia 2 millones de toneladas de guano. Lo interesante de este contrato es que ya no le vamos a dar el guano a los que antes el Estado le daba el guano para que ellos lo vendan. O sea, a quienes antes el Estado le entregaba el guano para que ellos se encarguen de comercializarlo, a los consignatarios. Con este contrato ya, nunca más se le da guano a los consignatarios. El Estado directamente hace la venta directa con los Dreyfus y de esa manera el contrato elimina a los consignatarios. El dinero que nos va a pagar Francia por el guano que tenemos, que es 2 millones, que es lo último de guano que nos quedaba, porque de ahí ya no ya no habría guano más. 73 millones de soles nos van a pagar por la última cantidad de guano que tenemos en el Perú. Nos los van a pagar por mensualidades de 700.000 soles, el adelanto de 2 millones apenas se firme el contrato, 700.000 soles mensuales y cada fin de año 5 millones más de adelanto, pero con una condición, que esos 5 millones que nos den lo usemos en pagar la deuda externa. En consecuencia, el contrato Dreyfus tiene los siguientes objetivos: eliminar a los consignatarios corruptos del guano, pagar la deuda externa, sanear nuestro déficit fiscal y hacer obras públicas con ese dinero. ¿Cuál sería la obra pública más bonita que se nos ocurrió hacer? Ferrocarriles. Invirtamos en ferrocarriles que lleguen hasta la sierra. ¿Para qué tienen que llegar hasta los Andes? Para traer minerales, petróleo, recursos, plata, trigo, agricultura. El Perú es muy rico, pero ¿por qué somos tan pobres entonces? Porque somos un mendigo sentados en un banco de oro. ¿Quién dijo esa famosa frase que pasó a la historia? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. A ver, ¿tú sabes quién dijo esa histórica frase? ¿Ramón Castilla? No. ¿Pedro Castillo? Tampoco. Lo dijo Antonio Raimondi. Antonio Raimondi, esa frase dijo. Aunque Ricardo Palma dicen que fui yo fui. Bueno, hay un debate si esa frase la dijo Palma, pero la historia lo pone a Raimondi. La idea era entonces hacer trenes que lleguen hasta la sierra y traigan, por ejemplo, los recursos de, supongamos, esta mina. Pero contratamos al ingeniero Henry Mays para que nos haga, ¿no?, los trenes. Mays cobró bastante bien, se gastó la plata, los ferrocarriles no se culminaron. El Perú le pidió 13 préstamos a Francia para darle la plata a Mays para que termine los trenes que faltaban. Mays dijo que los disculpemos, que no había medido los gastos, que había gastado más de la cuenta, que ahora sí iba a terminar todos los 30 y tantos trenes de costa a sierra. Se volvió a tirar toda la plata, los trenes seguían por la mitad, no llegaron al tramo final y al final nos enteramos que él era un estafador y no teníamos dinero, no teníamos guano, no teníamos ferrocarril, estábamos endeudados con Francia, Mays se murió y estábamos en bancarrota. ¿A quién le íbamos a hacer juicio? Así, en esta situación, Chile nos declara la guerra 10 años más tarde. Entonces fue el fracaso de fracaso en fracaso el Perú. Algunas obras públicas para no suicidarnos desde la depresión se construyó, como el Palacio de la Exposición, el Puente Balde, el Hospital 2 de Mayo, pero entonces le echamos la culpa de nuestra desgracia a quienes. ¿Quién tiene la culpa de que el Perú esté hasta el queso desde 80 años de vida republicana y estamos fregados? Los militares tienen la culpa. Queremos presidentes civiles y así surge el Partido Civil, el primer partido político de la historia, con Manuel Pardo y Lavalle. El Partido Civil lo integraba gente de la alta burguesía, clase medieros, profesores sanmarquinos, o sea, clase gente platuda, pues profesores de San Marcos, burgueses, banqueros, consignatarios. ¿Consignatarios? ¿Los corruptos? ¿Sí? Sí, cuando los consignatarios se enteraron que ya no iban a vender guano nunca más, pusieron su plata para hacer el Partido Civil. Y Manuel Pardo había sido un consignatario, pero era de esos que no robaban. Pardo sí era de los honestos. Él tenía un proyecto político. Él decía, yo soy liberal, yo no soy autoritario como los militares. Yo no soy un caudillo, yo soy un intelectual, decía Pardo. Yo sé economía, yo estudio filosofía, yo tengo maestría en Europa.
Entonces la gente lo empezó a ver, oh, sí. ¿Y qué propones? Como liberal propongo una economía abierta. Propongo que la iglesia no se meta en asuntos que no le competen. Propongo comprar implementos para desarrollar la educación. Dejar de comprar barcos de guerra y convertirlo en colegios. Y regalar la educación para que el país estudie gratuitamente. Remodelar la Universidad San Marcos. Hacerle nuevas facultades, pero sobre todo modernizar la infraestructura del país, modernización, libertad, libre mercado, una república práctica. Por fin ha llegado alguien que quiere hacer un cambio porque tiene un proyecto de plan de gobierno, no como los militares, que todo era mal, 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 golpe, golpe, golpe. La gente cautivada, sí, Pardo es la voz, gana la presidencia. Gana y se rebelan los hermanos Gutiérrez. Los coroneles del ejército que no querían que un civil llegue al poder. Los hermanos Gutiérrez eran 4, le pidieron al presidente Balta apoyo para que no juramente, pero Balta, a pesar que era militar, no quiso apoyar a los hermanos Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Balta respetaba la decisión del pueblo. Entonces los hermanos Gutiérrez lo capturan a Balta y lo matan. Balta fue el primer presidente de la historia del Perú que era asesinado. Tomás Gutiérrez se proclama presidente del Perú. Solo duró 3 horas porque el pueblo lo sacó, lo quemaron y los terminaron colgando en las Torres Gemelas de la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas, y así terminaron los hermanos Gutiérrez. Solo uno se salvó. Y entonces Manuel Pardo pudo gobernar con tranquilidad. Manuel Pardo en su primer mensaje a la nación dijo: pueblo limeño, han hecho algo macabro, pero han hecho algo con macabra justicia. Y así podemos empezar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Vamos a compartir. Primer presidente civil. Como les decía, su gobierno será llamado la República Práctica porque él quiere un verdadero desarrollo. Él tenía un plan de gobierno, programa de modernización, propone progreso, orden, paz, plan económico, desarrollo educativo, descentralizar al país. El Lima no puede estar teniendo todo el control de todo el país. Que no estemos gastando por gastar la plata, ajuste fiscal, y hasta vamos a crear una Guardia Nacional que reemplace al ejército peruano porque esos parásitos de uniforme le comen demasiado. El Estado no va a estar gastando por soldado tanta plata. 5 menús al día comen los soldados. ¿Cuánto el Estado se gasta en sus uniformes, sus armas? Mejor vamos a crear que el mismo vecino sea una Guardia Nacional para que resguarde la seguridad de la propia ciudad y no necesitemos fuerzas armadas en las calles. Entonces ahorremos el dinero, estamos en crisis. Y entonces Pardo ya era presidente y empieza su plan. El Perú tenía salitre que sirve para hacer pólvora. ¿Y el salitre en qué parte del Perú se encontraba? A ver, pregunta para ustedes. ¿En qué territorio de la época, que ya no nos pertenece hoy, había abundante salitre? Hoy ese territorio peruano le pertenece a Chile. Sergio dice Iquique. Iquique es un puerto. Correcto, Tarapacá, la provincia salitrera de Tarapacá. Ahí estaba el salitre. Y Pardo, como había decidido tener un gobierno de apertura económica, entonces permitió que vengan las inversiones chilenas, inglesas, alemanas, francesas, o sea, que vengan todas las inversiones y exploten nuestro salitre extranjeros. Es peruano el salitre, pero les doy permiso para que lo exploten, compartir. Yo no soy egoísta. Exploten, llévense mi salitre, véndanlo al mundo. Solo déjenle un impuesto al Perú. Nosotros los empresarios peruanos, obvio que también vamos a explotar nuestro salitre, si es nuestro salitre, pero invitamos a extranjeros también que vengan. Todos estamos muy contentos. Oh, una apertura económica, bacán. ¿Pero qué pasó? Un día Pardo decidió acostarse liberal y amaneció conservador. Fue algo muy raro. Cambió de un día para otro. Se acostó librecambista y amaneció proteccionista. Se acostó liberal y amaneció dictador. Se acostó Ollanta y amaneció un antauro. Algo así.
Fue terrible, la gente no lo podía creer. Pardo dijo, señores extranjeros que yo les invité a que inviertan en mi salitre, he decidido nacionalizar el salitre. O sea, fuera acá, largo, fúchila, arrivederci, sayonara, bye bye. El salitre solo va a ser peruano y no dejo que extranjeros vengan. Pero, Pardo, tú nos habías dado permiso para explotar salitre y te hagamos a pagar impuestos. ¿Qué fue? No, me llega, me vale madre tu impuesto, tu porquería de limosna no necesito. Yo seré el único que venda salitre del mundo para poder poner el precio que me da la gana y monopolizar mundialmente mi salitre. ¿Cómo la ves? Ahora me volví egoísta, ahora me soy proteccionista, protejo el desarrollo del Perú. Yo no voy a desarrollar a Chile, ni a Argentina, ni a Inglaterra, ni a nadie. Me rebelo con el mundo. El salitre es mío, 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 mío. De Perú nada más. Y si el mundo me quiere comprar salitre, yo se lo vendo al precio que me dé la gana porque lo monopolizo y el Perú así va a volver a tener mucha plata y vamos a ser ricos, ricos como en tiempos del One. Lo que hizo Pardo fue con un buen objetivo, ¿no te parece? Tenía una buena intención, ¿no te parece? Habla pues, ¿sí o no? ¿Crees que tenía o no una buena intención al volverse tan egoísta, al no querer compartir el salitre? Tenía una buena intención. De acuerdo, pero cometió un grave error, porque al decir que el salitre solo va a ser de Perú y el único que lo va a vender al mundo va a ser el Perú, ¿qué generó en los países que les encanta la economía abierta de libre mercado? Nos vieron como un país egoísta. Así como cuando tú eras un niño y no querías prestar tus juguetes a tu amiguito, egoísta, ¿no? Así nos vieron. Por eso es que Inglaterra, ¿qué le dijo a Chile? Oh, Mr. Chile, hazle la guerra a Perú y quítale su porquería de salitre y luego, como yo te voy a dar las armas, nos los repartimos Japan and Japan. Y así fue como Chile nos empezó a cocinar una rica guerra. Y entonces el Perú no tuvo más opción que, que hacer algo muy interesante. Descubrió que había un vecino nuestro que también tenía salitre. Y adivina qué país era ese. Nuestra hermana República Bolivariana Pluriétnica. Entonces, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de alianza defensiva para que en caso Chile le pegue a Perú, Bolivia nos apoya. Y si Chile le hace la guerra a Bolivia, Perú salta a defender a Bolivia. El tratado no era muy secreto, que digamos, es verdad, porque todo el Congreso peruano lo sabía. Y al día siguiente todo el Perú lo sabía. ¿Y cómo pueden saberlo si era secreto? Pues porque el congresista se lo cuenta a su esposa en la noche en la cama, ¿no? Y la esposa se lo cuenta al hijo en el desayuno, ¿no? Y el hijo se lo cuenta a todo su colegio, pues, del recreo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces Bolivia también se lo cuenta. Y Chile sabía del tratado. Era un tratado, sin embargo, defensivo. No nos estamos uniendo contra Chile. Estamos uniéndonos para defendernos en caso alguien ataque primero. A ese tratado estábamos jalándolo a la Argentina. Argentina. Che, Argentina, ¿no quiere ser parte del tratado secreto? Para reventar a Chile 3 contra 1. Argentina, ¿qué dijo? Es una propuesta muy tentadora. Yo odio a Chile. Claro, ¿por qué Argentina odiaba tanto a Chile? Argentina sobrado pudiera haber estado con nosotros. Argentina odiaba a Chile porque Chile le quería robar a Argentina un territorio enorme que empieza con la pata. ¿Cómo se llama ese territorio? Patagonia, claro, claro. Entonces, Argentina dijo, atraco, atraco, ches. Pero cuando llega al Congreso el debate sobre si se aprueba o no el tratado, el Congreso dijo, no, anda, esto no pasa, déjate de joder. No, este tratado no va. Y al final, ¿por qué Argentina se echó para atrás? Porque, porque temía de que Chile se juntara con otro enemigo de Argentina que también le quería quitar territorio. Su vecina de Argentina, aparte de Chile, ¿cuál es otro país vecino a Argentina? Pues de Brasil. Brasil le quería quitar territorio a los argentinos. Al final esos territorios generaron que nazcan dos países, Paraguay y Uruguay.
Por eso Argentina decidió no unirse al Tratado Perú-Bolivia. Además, Argentina no tenía nada que hacer aliándose a Perú y a Bolivia, porque Argentina tiene más el mar hacia el Atlántico y no tiene salida al Pacífico. Además, entre Argentina y Bolivia habían algunos problemas de límites que no se habían solucionado en la zona de Tarija, donde hoy pasa el gas de Bolivia, pues, por el gas se pelean. Por eso Argentina no, al final no quiso. Bueno, el tratado va a ser entre las hermanas Perú y Bolivia. Entonces, a Perú lo apoya Bolivia, a Chile, Inglaterra. Bueno, y entonces el gobierno de Pardo cumplió, profe, cumplió sus promesas de desarrollo. Sí, hizo un gran desarrollo en la educación. Decretó que la escuela será gratuita en el primer y segundo grado de primaria. ¿Nada más? Nada más. Bueno, al menos es un avance, un pequeñito avance. Y que los colegios van a estar a cargo de las municipalidades. O sea que el que le va a pagar al profesor no va a ser el Estado, no, va a ser la municipalidad. ¿Por qué? Para que haya más descentralización en el pago y en la administración del colegio. Por eso creó que cada departamento cobre sus propios impuestos y que no dependa de Lima. Eso es una descentralización, eso es parte de su programa liberal que tenía. Y además desarrolló la educación, creó la escuela de ingenieros, la escuela de agrónomos, hoy UNI y Universidad Agraria, le dio a San Marcos el nombre de mayor, y chévere, pues, ¿no? Creó Escuela de Bellas Artes, y con eso hizo cosas importantes. ¿Cómo se llama esa plaza que estás viendo ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa plaza que estás viendo ahí? Está en Lima, ¿cómo se llama esa plaza? Se nota que nunca he sido por ahí, ¿no? Se llama la Plaza 2 de Mayo. ¿Conocen? No conocen, ya está. Ahí se reúne la gente antes de ir a la marcha, ¿no? Porque como ahora, porque dice que el centro histórico es intangible. O sea, tú entras al centro histórico a hacer una huelga, es como que estés haciendo una marcha en Machu Picchu. No, pues porque cómo empiezas a fregar las cosas, ya no tenemos, ya no vamos a poder hacer nuestras huelguitas entonces. Pues tenemos que estar reunidos desde el más lejito, desde la Plaza 2 de Mayo. Bien, chao Pardo, chao. Nuevo presidente, Mariano Ignacio Prado. ¿Otra vez Prado? Sí. Apenas llega al poder, lo matan a Pardo. ¿A quién? A Pardo, pues, el civil, que acabamos de terminar de verlo. Lo matan porque Sargento lo mata. Sargento Melchor Montoya. ¿Y por qué lo mata? Porque Pardo era congresista ya para ese momento y ordena que los militares no van a ascender de grado. Y el sargento Montoya se había hecho ilusiones que iba a ser coronel. A la salida del Congreso, el sargento Montoya le mete 3 balazos a traición al presidente, al congresista, expresidente de la República. Pardo agoniza 1 hora en la puerta del Congreso. Sus últimas palabras: Dios mío, perdono a todos, debo mucho, un confesor, y expira. Pardo perdonando lo imperdonable. En el gobierno de Prado estalla la guerra con Chile. A continuación, la guerra del Pacífico. Profesor, en el segundo gobierno de Prado se firma el contrato Rafael C. David, pero eso nunca va a venir en un examen, por eso no te lo voy a enseñar, o si quieres te lo enseño para que no venga. ¿Qué consistió el contrato Rafael? Es aquel que reemplaza al contrato Dreyfus. ¿Y para qué? Lo que pasa es que el contrato Rafael es una echada para atrás de lo que había avanzado el contrato Dreyfus. O sea, el contrato Dreyfus a quién había fregado porque se les prohibió para siempre vender guano a los consignatarios.
Pero como la cosa iba de mal en peor, entonces el contrato Rafael le devolvía a los consignatarios la venta del guano. Entonces, tanta vaina para nada. Otra vez los consignatarios pueden vender guano con el contrato Rafael, que estábamos desesperados. Pero al final el Perú entró en bancarrota y ya está ya la guerra. Y nada de eso, nomás es. El contrato Rafael, ¿no? En guerra con Chile, vamos a ver entonces estos tres países. Perú no tenía fronteras como ven, con Chile, ¿no? Perú tenía fronteras con Bolivia. Bolivia tenía salida al mar. Ya, entonces la frontera entre Perú y Bolivia era el paralelo 22, como ven, viene el 23, 24, y la frontera entre Bolivia y Chile era el 25. Ya, bueno, entonces mira, Bolivia tenía mar. Chile descubre que en Bolivia hay salitre. Y claro, en Perú también. Esas manchas blancas son salitre. Un día los chilenos invadieron Bolivia hasta el paralelo 23. ¿Bajo qué argumento? El argumento de Chile era que la frontera entre Chile y Bolivia era el 23 y que nunca había sido el 25. Pero el presidente boliviano le dijo a Chile, mira Chile, la frontera es en el 25. No, que tú te has equivocado el 23. Obviamente Chile dice eso porque quiere el salitre que hay ahí. Pero Bolivia, para no llegar a ningún problema más grave, decidió que la frontera sea en el paralelo 24. Esta sería la frontera definitiva. Chile dijo, acepto. Bien Monse, Bolivia, ¿no? Le ha regalado todo este territorio. Todo para que no se agrave la situación. Ya. Sin embargo, los chilenos le dijeron a Bolivia, oye Bolivia, muchas gracias por el regalo que me has dado. Pero es que yo quiero que me des permiso para sacar tu salitre hasta el paralelo 23. Ya quedó la frontera 24, ya la frontera 24 por acá, pero quiero que me des permiso como país amigo para que yo saque tu salitre hasta el paralelo 23. Yo te voy a pagar impuestos. Yo te voy a pagar impuestos. Bolivia dijo, está bien Chile, pero me pagas impuestos. No te preocupes, Bolivia, yo te pago el impuesto que tú me pidas, solo con una pequeña condición. ¿Cuál? Que no me vayas a subir el impuesto en 25 años. En 25 años, Bolivia, no me vayas a subir el impuesto que me vas a cobrar. Bolivia le juró que no le aumentaría impuestos a Chile por explotar su salitre en mínimo 25 años. Bueno, pasaron solo 12 años y el nuevo presidente de Bolivia, Hilarión Daza, aumenta el impuesto. El presidente Hilarión Daza decide aumentar el impuesto en 10 centavos. Chile, ¿por qué no quiere pagar 10 centavos más? No es porque no tenga, sino porque Bolivia estaba violando el tratado donde se había comprometido a que no le aumentaría impuestos a Chile en 25 años, solamente habían pasado 10, 12 años. Entonces, por eso Chile no quiere pagar. ¿Y qué hace el presidente Daza en venganza por ello? Nacionaliza el salitre boliviano. Ya saben lo que es nacionalizar. Expulsa a los chilenos de Bolivia. Perú también había hecho lo mismo. Chile no soporta semejante majadería ahora de Bolivia, antes había sido de Perú, y entonces Chile no aguanta y decide mandar sus barcos de guerra y bloquear la costa boliviana. El ejército chileno desembarca en el litoral boliviano. En ese momento Bolivia queda encerrada aquí y se queda sin mar. Desde ese momento ya no tiene Bolivia salida al mar. Inmediatamente Bolivia le pide ayuda a Perú. Perú, ¿por qué tendrá que ayudarla? Por el tratado. Perú no está en condiciones de ir a una guerra, obviamente. El presidente Prado, ¿qué es lo que hizo entonces? Envió al canciller peruano, José Antonio de la Valle, a Chile para convencer a Chile que no vaya a haber guerra con Bolivia. Vamos a mediar, vamos a ofrecer nuestros buenos oficios de mediador. Cuando el canciller peruano llega a Chile para mediar la situación,
El gobierno le pregunta, el gobierno de Chile le pregunta al canciller peruano, ¿es verdad que existe un tratado firmado entre ustedes, los peruanos y los bolivianos? A lo que el canciller, ¿qué le responde? ¿Que sí o que no? A ver, ¿qué respondió el canciller peruano? ¿Que sí o que no existe el tratado? El canciller dijo que no sabía nada de ningún tratado. Obviamente que sí sabía, pero como es secreto, él tiene que negar su existencia. Entonces Chile sabía que el canciller mentía, pero lo dejó que se quede un par de días más en Chile, a ver qué va a hacer el canciller. Y el canciller pues le propone a Chile, Chile, devuélvele su mar a Bolivia, yo voy a hablar con Bolivia para que anule el impuesto de 10 centavos, y voy a llamar a los Estados Unidos para que vea cómo es, por dónde tiene que ir la frontera del paralelo definitivo, que ustedes con Chile y Bolivia tienen problemas con la frontera. Los chilenos lo escuchaban, lo escuchaban, lo escuchaban, hasta que Bolivia le declara la guerra a Chile y friega todas las negociaciones. Así como lo escucho, Bolivia le declara la guerra a Chile y destroza todo lo que Perú había intentado avanzar. Oye, ¿por qué Bolivia se emociona y le declara la guerra a Chile? ¿No sabía que el Perú acaso estaba negociando para que la cosa no llegue a mayores? Y Bolivia se emociona más y le declara la guerra a Chile. Lo que hace Chile, perdón, lo que hace Bolivia es declarar la guerra a Chile. ¿Por qué? Porque lo que busca es que Perú también se la declare a Chile. Y es que a Bolivia no le da ninguna gracia que Perú esté yendo a Chile a negociar como todo un mediador así. Cuando Bolivia ya perdió su mar y Bolivia desesperada no sabe qué hacer, se supone que Perú tiene que cumplir un tratado. Se supone que Perú está con Bolivia. Se supone que Perú tiene que ayudar a Bolivia a recuperarle su mar. Pero como Perú está en esta cuestión de no, que la mediación, que la negociación pacífica, ¿no? Bolivia le llega, le declara la guerra a Chile para obligarlo a Perú a declarársela también a Chile, porque estamos atados en un tratado. Perú no va a declarar la guerra. Perú no está en condiciones de entrar a una guerra. Pero Bolivia ya se la declaró. Entonces Chile en ese momento le pide a Perú neutralidad. ¿Qué significa que Chile le pida neutralidad? Le está pidiendo a Perú que no se meta en la guerra, que se mantenga neutral, que no vaya a ayudar a ningún país ni que se meta a ningún conflicto, porque Chile va a destrozar a Bolivia. Perú, ¿te vas a mantener neutral el Perú? A lo que Perú dijo, no, Perú ayudará a Bolivia. ¿Y por qué vas a ayudar a Bolivia? Porque Bolivia no puede quedar sola y abandonada. Y es ahí donde Chile le pregunta otra vez, Perú, ¿es cierto que tienes un tratado firmado con Bolivia contra Chile? No, yo no sé nada de ningún tratado. Ah, no sabe. Congresista de Chile, saquen la copia del tratado que tenemos. No tiene por qué seguir mintiendo, pero ya descubrimos su mentira. Ustedes tienen un tratado secreto firmado con Bolivia en contra de Chile. Y Perú, que no es un tratado ofensivo, es un tratado defensivo. Ah, ya lo dijiste, ya te fregaste. Pero ya tú has dicho que es un tratado, pero es un tratado defensivo, Chile. No es un tratado que va a invadir a Chile, no es ofensivo, es defensivo. ¿Sabe qué, Perú? Usted nos engañó. Usted lo negó. Usted dijo que no sabía nada y ahora está confesando que existe el tratado. Usted quiere resucitar la Confederación Perú-Boliviana en contra de nosotros los chilenos. Por eso se han unido secretamente con Bolivia. Oye, Chile, qué traumado eres. Oye, la Confederación Perú-Boliviana se fue hace cuántos años. No queremos hacer eso. ¿Sabe qué, Perú? Me llegaste. Te declaro la guerra. Y el 5 de abril de 1879, Chile le declara la guerra formalmente al Perú y ya al día antes se la había declarado a Bolivia. Manda varias copias de la declaratoria de guerra a todas las potencias internacionales para que el mundo sepa que la guerra será justificable. Y así nos metimos a la guerra. Una pregunta. ¿Por qué Chile está en berraca?
¿Por qué nos quiere hacer la guerra? Si acaso tenemos fronteras con Chile, Perú nunca tuvo fronteras con Chile. Entonces, ¿qué es lo que quiere de Perú los chilenos? ¿Mm, mm, mm? ¿Qué nos quieren quitar? El territorio salitrero. Quieren expandir su territorio porque ahí hay salitre. Si en Tarapacá no hubiera salitre, Chile no hubiese querido quitarnos nada. Entonces, es la causa de la guerra. Entre mayúsculas, ambición de los chilenos. Profesor, si usted dijera eso en Chile lo matan, obviamente. Aunque no creo. ¿Sabes por qué no? Porque cuando tú le preguntas a un chileno, oye, ¿por qué fue la guerra con Chile? ¿Tú sabes la causa? Y los chilenos dicen, claro, porque queríamos quitarle a Perú su salitre. Ah, ¿y no tienen vergüenza descaradamente decirlo? No, le queríamos quitar su salitre, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque somos así, pues, porque somos vivos, ¿no? Porque somos astutos, pues, no somos mongoles como ellos, ¿no? Ellos no le quitan nada a nadie, ¿no? El Perú nunca le ha querido hacer la guerra a nadie por ambicionar. Chile es lo que es hoy día por su ambición y por su lucha y por su tenacidad. Hay que ser más astuto siempre. Así dicen ellos. Y antes se sentían más bien palteados porque decían que no, que Chile era bueno, que Perú es el malo, que Perú y Bolivia querían unirse contra Chile por el tratado secreto. La guerra había empezado. Se da la campaña marítima, en donde hubo dos combates, el combate de Iquique y el combate de Angamos. En el combate de Iquique, no, Chile nunca le llegó a quitar la Patagonia a la Argentina, nunca. Por eso no se puede decir que Chile le quitó la Patagonia o que Chile pierde la Patagonia. Lo que pasa es que Chile ya no quiso querer ambicionar la Patagonia porque en Patagonia no hay salitre, en la Patagonia no hay oro, no hay riqueza, no hay nada. Patagonia es un desierto. Por eso dijo, entonces la Patagonia yo no quiero. Quiero Arica, Tarapacá, todo el salitre. Ya, entonces tenemos los combates. Combate de Iquique, combate de Angamos. En el combate de Iquique se enfrentan el Huáscar contra la Esmeralda. Ahí está, el Huáscar con Miguel Grau y la Esmeralda. Aquí el Huáscar la reventó a la Esmeralda de 3 espolonazos. Arturo Prat se cayó al Huáscar por el impacto y ahí le volaron la cabeza. La versión chilena dice que Prat saltó al Huáscar a matar a todos los peruanos, pero no lo logró. Él es el máximo héroe de Chile. Mientras tanto, ¿qué pasaba entre la Independencia y la Covadonga, que era el mejor barco que teníamos? La Independencia, por perseguir a la Covadonga, se estrelló con una roca y se hundió nuestro mejor barco. Ni un cañonazo había disparado. Estaba nuevecito, estaba piticlina y se estrelló. Y se hizo glu glu. Y perdimos el mejor barco. Chile perdió un barquito más solamente. Esos fueron los resultados del combate de Iquique. Perú hundió un barco y nuestro barco se hundió solo. Se estrelló con la roca. El único barco que nos queda ver el Huáscar. Y el Huáscar en las noches se iba a Chile y bombardeaba, destruía y luego se escapaba al Callao. Y al día siguiente regresaba, destruía, dejaba sin luz a todo Chile, bombardeaba, averiaba y se regresaba al Callao. Y a la noche siguiente otra vez a divertirse, bombardeaba, no dejaba dormir, metía una bomba, incendiaba un puerto, un buque, averiaba otro y se regresaba rápido al Callao y nadie lo alcanzaba. Y así el Huáscar humilló a Chile durante 6 meses en lo que se llamó las correrías del Huáscar. Los chilenos no soportaron y decidieron buscar al Huáscar como sea y lo encontraron en Punta Angamos, donde se enfrentó a 6 barcos chilenos. El Huáscar fue capturado en Angamos. Grau murió de una bomba que lo dejó trizas. Pasó a la inmortalidad. No quedó nada del cuerpo de Grau, solo un pedazo de su pierna. Y el Huáscar se lo llevaron. Hoy está en Chile. Así terminó la campaña marítima con derrota peruana. Y la pregunta es, ¿dónde está Bolivia?
Bolivia pidió perdón porque no tenía barcos de guerra para apoyarnos. En la campaña marítima no hubo participación boliviana. Pero en la campaña terrestre sí, sigue la guerra. Los chilenos van a desembarcar en Tarapacá. Vean la frontera, esto es Tarapacá. Todo esto era de Perú, profesor. Todo esto era de Perú. Y el salitre estaba por acá. Todo acá está el salitre, 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 salitre. Los chilenos desembarcan en el puerto de Pisagua. Y luego que toman Pisagua, los chilenos quieren quedarse con este territorio salitrero. Lo que no sabían era que en Iquique un ejército peruano subiría hacia Pisagua para darles duro a los chilenos. Y en Arica, un ejército bien verde de bolivianos bajarían para darles la estocada mortal a los chilenos. O sea, sanduchito le haríamos a los chilenos. ¿Pero qué pasó? Cuando ya los bolivianos estaban llegando, se dieron la media vuelta y se largaron a su país porque se habían emborrachado y tenían que ir a descansar. Qué terrible. El Perú se enfrentará a Chile, pero se dieron cuenta que solamente habían 5.000 peruanos. ¿Y los chilenos cuántos habían venido? 30.000. Su 30.000 contra 5.000. Lo único que nos queda es media vuelta a escaparnos. Y nos escapábamos, los chilenos nos perseguían, nos seguíamos escapando, nos volvían a alcanzar. Y así fue como nos dieron duro en Pisagua, perdimos. Germania, perdimos. San Francisco, perdimos. Hasta que llegamos a Tarapacá. Y aquí es donde Cáceres hizo una pausa y les dijo, compatriotas, los chilenos nos siguen buscando. Somos pocos, pero somos valientes. Tenemos que ganar esta batalla. Están a media hora de camino. Desde acá los veo con mis binoculares. ¡Viva el Perú! ¡Venganza Grau! ¡De huello carajo! ¡Muera Chile! Y se da la batalla de Tarapacá. En esta batalla ganamos. ¿Ganamos? ¿Y por qué ganamos? Porque no perdimos. La batalla de Tarapacá, donde Cáceres fue una bestia patriótica peleando, se quitaba el polo, dejaba sus huellas de guerra, capturamos incluso una bandera chilena, capturamos cañones, y así fue como el 27 de noviembre de 1879 se logró la primera victoria peruana. El presidente de la República, Prado, emocionado de esta gran noticia, decidió irse a Europa. Dijo que volvería en 2 meses, que traería armamento para seguirle ganando a Chile y no volvió más. Se llevó 6 millones de pesos de una colecta que se había hecho. ¿Quién lo reemplazó? El vicepresidente Luis Lapuerta, que tenía la edad de PPK, o sea, estaba hasta el queso. Por eso solamente aguantó en el poder un mes, porque luego lo sucede Pierola, que le hace un golpe de Estado el 23 de diciembre de 1879. Pierola asume la resistencia y la defensa de la guerra. Los chilenos continuaron sus acciones armadas, tomaron Moquegua, donde se libra la batalla de Los Ángeles, perdimos. Luego bajan a Tacna, donde se libra la batalla del Alto de la Alianza, perdimos. Y después que perdimos aquí, los bolivianos se volvieron a ir a su país. Otra borrachera. No, esta vez porque ya no querían seguir en la guerra. Dijeron que ya aburre la guerra. Y se fueron y nos abandonaron. Y desde ese momento la guerra solamente es entre Perú y Bolivia. Tú lo has dicho, David. Lo único que nos queda es, ¿qué cosa? Arica. Chile ya era dueño de todo Tarapacá. En Arica teníamos un ejército de 1.500 soldados, rodeado de 6.000 chilenos. Por eso es que en Arica el mensajero chileno Juan de la Cruz Albo se presentó ante Francisco Bolognesi y sus hombres para decirle: Coronel Francisco Bolognesi, conocemos la inferioridad de soldados que ustedes mantienen en esta plaza Arica.
nosotros le sextuplicamos en cantidad de soldados. Por eso hemos venido a pedirle que no haya batalla y que ustedes rindan sus armas y así evitar un derramamiento histórico. Que evite un derramamiento de sangre inútil a sus tropas. A lo que Bolognesi respondió: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Qué dicen, oficiales? ¿Ustedes se rinden o siguen mi ejemplo? Y todos los demás oficiales dijeron: estoy con usted, mi coronel, hasta el último cartucho. Y el otro: resistiremos, mi coronel, Arica no se rinde. Y el siguiente: ¡viva el Perú! ¡Nos inmolaremos! Y así fue como los 12 grandes oficiales le dijeron al mensajero chileno que íbamos a morir defendiendo la plaza, pero nunca rendirnos aunque derrotemos, aunque quedemos derrotados. Y así fue como al día siguiente, bueno, 2 días después, el 7 de junio, nos masacraron. Pues 6.000 contra 1.500 peruanos, era carnicería eso. A Bolognesi le reventaron la cabeza, lo dejaron sin zapatos, se llevaron su reloj de oro, hasta los bolsillos estaban afuera, ¿no? Todo el cerebro se le fió. Fue espantosa la masacre. Alfonso Ugarte se lanzó con su caballo con la bandera peruana. Hay un mito sobre que esto no fue verdad. Yo he investigado, incluso he puesto a hablar con algunos especialistas sobre el tema, que son gente fanático de la guerra con Chile. Son militares, son expertos, historiadores del arte y todo esto. Y hablando con ellos llegué a la conclusión de que el caballo de Alfonso Ugarte era yegua. Era una yegua. Y Ugarte la había criado de potra. Y como cuando tú crías un perro desde cachorrito, siempre va a creer en ti tu perro porque es tu amigo fiel. Tú le ordenas a tu perro, vete para allá y él te obedece porque sabe que tú jamás le harías daño. Y por eso es que Alfonso Ugarte le dijo: apúrate, vamos, 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 vamos. Y la yegua no veía el abismo porque estaba neblina todo. Y entonces la yegua confió que su jinete jamás la llevaría al abismo. Y así fue como se lanzó la yegua, porque no vio lo que venía adelante. Y así Ugarte se inmoló por la bandera. Después de la batalla de Arica, los chilenos repasaron a los heridos. Hoy no hay heridos, era la frase del chileno Pedro Lagos. El repase consiste en masacrar a todos los peruanos que aún estaban respirando. No importaba ni la súplica de las mamachas, ni las paisanas, ni de los hijos de 3, 4 años que estaban ahí con sus esposos. Todo fue masacre. Terminada la batalla de Arica, el Perú le hundió 2 barcos a Chile: la Covadonga y el Loa. Y entonces apareció el chileno que ves ahí, el príncipe rojo Patricio Lynch, que se vengó del Perú destruyendo las haciendas de la costa norte, las haciendas de azúcar, de algodón, el único producción económica que teníamos para sostener al Perú, lo destrozaron. Chile quería que ahora nuestra economía esté paralizada. Incluso mataron animales a palazos y los tiraban al mar para que ni siquiera nosotros lo podamos comer. Así destrozó Lynch las haciendas de la costa norte, hasta que Chile nos pidió que firmemos la paz. Perú, ya les gané la guerra, firmemos la paz. Perú dijo: está bien, tienen razón, ya no queremos más guerra. Muy bien, Perú, firmemos la paz, pero nos entregas Tarapacá, Tacna, Arica, Moquegua, 20 millones de pesos, rompes el tratado secreto con Bolivia y nos pagas todo lo que el Huáscar se robó en sus correrías. ¿Oye qué? No te voy a dar nada de territorio, Chile. ¿Oye qué? No, ustedes me dan territorio. Ustedes perdieron su guerra y nos dan las condiciones que nosotros exijamos. Ajá. No quiero, pues, no quiero. Ah, ¿ustedes quieren más guerra entonces? No, más guerra no, pero no te voy a dar tanto. Pues, no seas conchampe, Chile. Hasta que un milagro cayó del cielo. La Virgen de Guadalupe, no. La Rosa de Guadalupe, menos. El milagro que cayó del cielo fue Estados Unidos. Estados Unidos llegó con el presidente Garfield, aunque Garfield nunca vino, se quedó en la Casa Blanca. Trajo a su embajador Thomas Osborne
y llega a Arica con el barco La Caguana y decide, quiero hablar con un representante de Perú y un representante de Chile. Señores, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, yo no puedo creer que ustedes estén matando por territorio salitrero. Yo decidir cómo va a quedar la frontera entre Perú y Chile. Y yo decidir cómo va a quedar el asunto del término de la guerra. ¿Están de acuerdo, Perú? Estoy de acuerdo, Estados Unidos, lo que tú digas. All right. Chile, ¿está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Qué quieres acá? ¿Qué te metes hoy? Estados Unidos. ¿Tú pintas acá? La potencia mundial es Inglaterra. Tú todavía no eres potencia. Así que ahí nomás, ahuequelala, fuga. La guerra es entre Perú y Chile. Acá no necesitamos padrinos. Ok, Perú, ¿tú querías aceptar mi mediación? Chile no quiere aceptar. Me voy, chao. Y así fue como terminó el apoyo de los Estados Unidos. Gracias por nada, Estados Unidos. Profesor, ¿por qué Perú aceptó la mediación norteamericana? Porque Estados Unidos en el muy fondo de su corazón nos ama. A Perú, prefería a Perú que a Chile. Anda, no le creo. ¿Y por qué? Porque para Estados Unidos lo que importa es la doctrina Monroe. América para los americanos. Sí, pero Chile también es americana. Sí, pero a Chile no lo va a apoyar. ¿Y por qué? Porque a Chile, ¿quién lo apoya con las armas para ganarle la guerra a Perú? Inglaterra. Estados Unidos sabe muy bien que Inglaterra es un país europeo que está metiendo sus narizotas donde nadie lo ha llamado. Por eso América para los americanos prefiere apoyar a Perú. Por eso nos mandaba cartas a Estados Unidos diciendo, no te preocupes, Perú. Yo me he quitado, pero yo te voy a seguir apoyando. Confiar en mí. Y Perú, gracias, Estados Unidos. Ese es mi padrino, caramba. Hasta que el presidente Garfield fue asesinado. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Arthur, ya no quiso más apoyar a Perú. Más bien le dijo a Perú que nos rindamos y que le entreguemos todo el territorio salitrero a los chilenos. Ahora sí podemos decir, gracias por nada, Estados Unidos. Y como Perú valiente no quería entregar el territorio, Chile continuó la guerra y ahora se vienen a Lima. El presidente Pierola planeó la defensa de Lima haciendo dos líneas, la línea de San Juan y la línea de Miraflores, líneas de soldados, líneas bastante extensas. La primera empezaba en el Morro Solar y terminaba en Pamplona Alta, la segunda en Larcomar y terminaba en Cerro San Cristóbal. Eran demasiados soldados desperdiciados en la línea. La idea era que los soldados, la idea era que la línea sea más gruesa y más corta. No sé, o sea, yo digo, ¿no? ¿A ti te gusta más larga pero delgada o más corta pero gruesa? Yo creo que sería mejor corta pero gruesa, porque es la manera de enfrentarnos con lluvia de balas al enemigo. Entonces, los chilenos, cuando vieron estas dos líneas, ¿qué hicieron? Se metieron por acá y burlaron toda la línea. O sea, se metieron por el circuito de playas de la costa, a ver, por Chorrillos entraron. Luego destruyeron Chorrillos y Barranco. Ahí está. Chorrillos y Barranco totalmente destruida. Peor que un terremoto en Turquía, así lo dejaron. Esto no es terremoto, esto es bombardeo chino. Y eso que no te estoy contando las violaciones que hubo acá, la muerte de los bomberos. Los bomberos estaban pagando el incendio y los lacraron los malditos invasores. Como si los bomberos fueran soldados, estaban haciendo su misión de Cruz Roja y de bomberos. Nada, también pagaron pato. El presidente Pierola, encima, firmó una tregua con los chilenos de 2 días, porque los chilenos se habían emborrachado en Chorrillos. Y para que se recuperen de su borrachera, Pierola dijo que pueden quedarse 2 días a descansar en Chorrillos y no hacemos una pausa de guerra. Después de 2 días se recuperan de su borrachera y se lanzan sobre Miraflores, la segunda línea. Y se metieron por Larcomar, por la quebrada de Armendáriz, suben al Larcomar, entran por la avenida Larco, el Grifo Shell, entran por Parque Kennedy, Óvalo de Miraflores. Esa zona estaba defendida por reductos. Larcomar era un reducto, luego de Miraflores era otro reducto. El último reducto estaba en el Cerro San Cristóbal.
Actualmente, si tú visitas los parques reductos de Miraflores, vas a encontrar que todavía quedan partes de las murallas que se hicieron para defenderlo. ¿Nunca han ido a un parque reducto? El que está en la avenida Benavides. ¿Conoce la avenida Benavides? Cruce con vía expresa. Ahí hay un parque con rejas enorme, con cañones adentro. ¿Nunca han pasado por ahí? Pues ese es el reducto número 3, donde también estuvo ahí Cáceres haciendo la... Eran como trincheras, ¿no? Desde ahí. Eran 10 trincheras en toda la línea de Miraflores. En San Borja también todavía quedan varios parques reductos, ¿no? Surgido también. Bueno, los chilenos entraron y rompieron la línea de Miraflores, se metieron por Girón de la Unión. Piero la escapó a Ayacucho. Piero la escapó a Ayacucho, el presidente de la República huyendo del palacio. Entraron a Palacio. Esta es una foto que no quiero... Miren la bandera chilena en Palacio de Gobierno. Esto es muy doloroso para los peruanos que aman realmente este país. El Palacio de Gobierno era diferente al de ahora, ¿no? Era diferente, ¿no? Los chilenos querían destruir Lima como destruyeron Chorrillos y Barranco, pero no lo hicieron porque un almirante francés llamado Petitoars le dijo a los chilenos: mira Chile, si tú destruyes Lima como lo planeas hacer, yo voy a venir con mis barcos de Francia y voy a destruir a todo Chile. Oye, tú francés, que vienes acá a defender a los peruanos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene con Perú? Mira, Chile, yo no vengo a defender a los peruanos, yo vengo a defender a los franceses que están viviendo en Lima. Allá, tú vienes a defender a tus franceses. Sí, de pasadita a los peruanos, porque, bueno, viven aquí, pues, ¿no? Ya, pues ya saben cuál fue la verdadera intención de Petro. Vino a defender a los extranjeros que estaban aquí en Lima, no voy a hacer que los chilenos también se metan contra ellos. Y por eso que Chile decidió, por la amenaza de Petitoars, no destruir Lima, sino invadirla pacíficamente. Y tomaron la biblioteca, se llevaron los libros, tomaron San Marcos, Escuela de Ingenieros, chilenos en Lima, estábamos en cuarentena. ¿Por COVID? No, porque los chilenos estaban afuera con unos virus, y si tú salías a comprar a la esquina, la tienda, un chileno te podía ver y te hacía cosas indebidas. Chicas, ya saben a qué me refiero, ¿no? Pobrecitas las chicas, no podían estar afuera en la calle porque los chilenos tenían ganas. Y es que los chilenos, años que no veían mujeres desde que empezó la guerra, ¿no? Por eso que Manuel González Prat nunca salió de su casa. No por lo que están pensando, sino porque decía que afuera apesta chileno. Fue una cuarentena, pues, de 2 años. El nuevo presidente que asume, ya que Piero les había ido a Ayacucho, fue Francisco García Calderón, profesor de San Marcos. No era militar, era civil. Gobierno de la Magdalena se llama. Se llama Gobierno de la Magdalena porque como no podía gobernar en Palacio en Lima, gobernó en Magdalena, hoy Pueblo Libre, en lo que hoy es el Museo de Historia de Pueblo Libre. Los chilenos lo buscaron. Presidente Calderón, ¿podemos hablar con usted? Diga chileno. ¿Vamos a firmar la paz? Ya, firmemos la paz. Güey, nos da Trapacá, Tan, Narica, Moquegua y los 20 millones de pesos. Ah, no. No te doy nada. ¿Usted también siente lo mismo, presidente peruano? ¿Usted perdió la guerra? ¿Chile exige las condiciones? Sí, pero no te voy a dar nada. Carambas, tiene que darnos. Mira, Chile. Perú no tiene fronteras con ustedes. Perú limita con Bolivia. Bolivia tiene salida al mar. Tenía, peruano. Ya le quitamos su mar a Bolivia. Ahora somos nosotros los que tenemos fronteras con ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y el tratado? No, Bolivia todavía no firmó ningún tratado. Ah, cuando firme ese tratado hablamos. Presidente, ¿sabe qué? Me está haciendo perder los papeles. Firme el tratado de paz y entréganos su territorio y que termine la guerra una vez. Chile, yo soy abogado de San Marcos y conozco el derecho internacional. Y yo no te puedo firmar un tratado de paz de guerra sabiendo que Bolivia y ustedes no han definido sus fronteras hasta ahora. Que Bolivia firma el tratado donde te está entregando el mar
y que ahí oficialmente Perú y Chile tengan fronteras y ahí hablamos. Pero presidente, ¿no se da cuenta que para que fírmame el tratado y hablamos? ¿Sabe qué, presidente peruano? Ya nos cansó la paciencia. Arréstenlo. Y lo arrestaron y se lo llevaron a Chile, con toda su familia. Y lo hacían dormir en un chiquero, lo hacían dormir. En la granja de los chanchos. Así fue la estadía del presidente Calderón por un par de años estuvo, ¿no? Mientras tanto, quien asume el poder fue Lizardo Montero. No, presidente, ¿dónde está? Ah, ya, acá está. El último fue Lizardo Montero. Él gobernaba desde Arequipa. Pero mientras tanto ocurría eso, en la sierra peruana, Cáceres se iba a la Breña, a la sierra, a preparar la venganza, la resistencia, y así fue como Cáceres logró derrotar a los chilenos en batallas como Pucará, Caballe y Concepción. Lo hizo con la ayuda de los indios montoneros que atacaban y emboscaban en la cordillera, y es que los chilenos no saben pelear en la sierra porque no la conocen. Por eso es que son los chilenos los que le decían a Cáceres que parece un brujo, porque salía por acá, los 10 minutos por la otra cordillera, luego emboscaba por acá y atacaba por acá, y los chilenos estaban fregados. Ahora pues Chile, estábamos volteándole la guerra a los chilenos. Incluso en Cajamarca el coronel Iglesias había logrado otra victoria en la batalla de San Pablo. Los chilenos entonces se dieron cuenta que negociar la paz con Cáceres iba a ser imposible. Mejor negociemos con el coronel Iglesias, que era un alto oficial del ejército. Le dijeron a Iglesias que solamente queremos Tarapacá, Tacna y Arica y 10 millones de pesos, nada más. Y que firme la paz porque la guerra, Chile, si bien ahorita la está perdiendo gracias a Cáceres, Chile no se va a rendir. Que para que Chile se rinda, ustedes los peruanos deberían de ganarnos 4 años más de guerra como nosotros hasta ahora le hemos ganado. Y que la guerra se prolongue 4 años más, coronel Iglesias, eso es derramamiento de sangre espantoso. Coronel Iglesias, mejor usted reconozca una derrota honrosa y caballerosa a una terca resistencia como la que está haciendo Cáceres, donde vamos a seguirnos desangrando inútilmente. Reconozca, coronel Iglesias, piénselo. ¿Quiere que su país siga muriendo? ¿O cree que lo mejor es que ustedes se rindan y nos entreguen dicho territorio? Iglesias acepta terminar la guerra. En el manifiesto de Montán, o grito de Montán, que fue el manifiesto donde Iglesias acepta poner fin a la guerra e entregar el territorio. Cáceres no lo podía creer. Mientras Cáceres ganaba, Iglesias aceptaba terminar la guerra. Por eso es que la última batalla, la de Huamachuco, Cáceres fue derrotado. Mataron al hijo del presidente Prado, Leoncio Prado, y después de esta derrota de Cáceres se firmó el Tratado de Ancón. En el Tratado de Ancón le vamos a regalar a Chile para siempre Tarapacá, Tacna y Arica por 10 años. Después de los 10 años, la población de Tacna y Arica tendrán que decidir en un plebiscito para qué país quisieran que se quede Tacna y Arica. Repito, Tarapacá lo entregamos para perpetuidad y Tacna y Arica por 10 años, luego del cual habrá una consulta, un plebiscito entre la población de Tacna y Arica que decidan su destino. La guerra había terminado. Lo que viene a continuación es la reconstrucción nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque lo que nos toca en esta hora ya es la reconstrucción y la república aristocrática. ¿Sí? Seguimos entonces. Ya, si tienen preguntas, déjenmelas en el chat. Ya, a ver. Vamos a empezar la reconstrucción. Dame 20 segundos, un ratito.
Bien, la reconstrucción nacional, también conocido como segundo militarismo, es la época de la posguerra con Chile. Esta se va a caracterizar porque vamos a buscar reconstruir al Perú como quedó. ¿Qué era lo más urgente que había que reconstruir? Pues las haciendas. La única manera para poder comer y para exportar productos al mundo. El gobierno de Miguel Iglesias, que fue nombrado presidente del Perú por los chilenos, en agradecimiento a que Iglesias había aceptado firmar la paz cuando hizo el grito de Montán. Como eso es ilegal, por supuesto, el Congreso peruano lo nombró presidente provisorio. Y era tipo Sagasti, pues, ¿no? Provisorio ahora. Duró solo 2 años. Iglesias restauró el tributo indígena. Porque como no hay dinero, pues que el indio pague algo que ya había abolido Castilla. Por eso se produjo la indignación y la rebelión de Atusparia, el indio Atusparia, el Barayoc Atusparia, que se revela en Ancash. Al final fue aplastado. No murió, fue derrotado. Se reabre San Marcos, se da la inmolación de Carrión, que se inoculó la verruga. Ricardo Palma, como mendigo, pedía libros para reconstruir la biblioteca. Pero Iglesias estaba en el poder y tenía una tremenda marca en la historia. Él era el responsable de haber perdido la guerra. O mejor dicho, no de haberla perdido, perdonen, sino de haberla terminado. En otras palabras, ¿quién lo odiaba más que ningún otro peruano a Iglesias? Por haber decidido acabar la guerra mientras la estábamos ganando. El peruano que más odiaba a Iglesias era Cáceres. Por eso Cáceres le hizo un golpe de estado a Iglesias. Ese golpe se llamó la Guaripampeada. A continuación, gobierno de Cáceres. Cáceres pertenecía al Partido Constitucional, empieza con C de Cáceres. Y tuvo que pagar la deuda externa porque era lo primero que Inglaterra nos estaba exigiendo. Teníamos que pagar 51 millones de libras esterlinas. Como no había dinero para pagar, Michel Grace, tenedor de bonos de la deuda externa, nos propone firmar el contrato Grace. Según el contrato Grace, Inglaterra nos perdona todita la deuda externa. Eso es una buena noticia. Nos perdonan todita la deuda externa. ¿Pero a cambio de qué? De que el Perú le entregue a Inglaterra por 66 años algunas cositas, como cuáles, nuestros ferrocarriles, el lago Titicaca, 3 millones de hectáreas de selva amazónica y todo el petróleo que encuentren abajo de la selva también, 3 millones de toneladas de guano y 80.000 libras esterlinas que el Perú le va a pagar por año durante 33 anualidades. Me das todo eso, Perú, y te perdono todita la deuda externa. ¿Qué hizo Cáceres al respecto? Firma y acepta firmar el contrato Grace. Con este contrato pasamos a depender de Inglaterra como nunca antes. Prácticamente la mitad del Perú ahora estaba en poder de los ingleses. ¿Qué te pasó, Cáceres? Nunca pensé que fueras tan traidor. Entregar las riquezas. Cáceres, ¿cómo se defendió? Diciendo que si no pagamos la deuda externa, no vamos a poder reconstruirnos nuevamente. Ayúdame, que era lo más urgente que había que reconstruir del Perú, dijimos. Las haciendas. Para que las haciendas se reconstruyan y podamos tener economía operativa nuevamente, necesitamos dinero. Y ningún país del mundo nos quiere prestar dinero. Para que el mundo nos preste, ¿qué es lo primero que tenemos que pagar? Pues la deuda. Pero no había plata. Por eso los Greys nos proponen, Perú, no tienes plata, pero tienes riquezas. Pues te perdono la deuda, me das tus riquezas. Y bueno, como ya no tienes deuda con nosotros, te volvemos a pedir, te volvemos a prestar. Y así fue como Cáceres pagó la deuda externa, volvió a pedir préstamos, reconstruye las haciendas
y empezamos nuevamente a sembrar azúcar, algodón y lo vendemos al mundo, y el Perú recibe dinero y estamos insertados en el mercado mundial nuevamente. Pero fue muy polémico, ¿no? Porque el contrato Grace para algunos fue bueno, para otros fue terrible. También Cáceres creó juntas departamentales para que cada departamento tenga sus propios cobros de impuestos, la descentralización. Esto ya venía desde Pardo incluso. Es en la época de Cáceres donde nace la figura de Manuel González Prada, donde él reniega de por qué perdimos la guerra. Muchos decían que la culpa de que hayamos perdido la guerra la tienen los indígenas, porque por su ignorancia, porque son analfabetos, no sentían patriotismo, y por eso es que ni siquiera sabían cantar el himno nacional, que ni siquiera sabían los colores de la bandera peruana. Es cierto, no sabían nada los indígenas sobre eso. Pero Manuel González Prada, molesto, escribe defendiendo al indígena, diciendo: ¿cómo le vas a exigir al indígena patriotismo y que conozca su himno nacional y los colores de su bandera y el símbolo del escudo, si de lo único que hicimos del indio fue un siervo? De lo único que le enseñamos al indio fue trabajar la tierra para defender a su hacendado, a su gamonal. Por eso cuando tú le preguntabas a un chileno por qué peleaste en la guerra, él decía por Chile, pues. Tú le preguntabas a un ayacuchano por qué peleaste en la guerra, él decía por Cáceres. Le preguntabas a un cajamarquino, ¿y tú por qué peleaste? Por Iglesias. Y un arequipeño, por Piero. ¿Y no peleaste por Perú? No, señor, no conozco ningún patroncito que se apellide Perú. Entonces, los indígenas no conocían que existía un país llamado Perú. Pero la culpa no la tienen ellos, dice Prada, sino de que del indio lo que únicamente le enseñamos era trabajar la chacra como un siervo. Porque para que el indígena se sienta patriota, tenemos que darle educación y tenemos que darle servicio militar obligatorio. Esos eran los que más tarde serían proyectos políticos. Entonces, ahí es donde González Prada propone venganza contra Chile. Que se vayan los viejos caudillos corruptos, que vengan flores frescas y aires nuevos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. El Perú es un país enfermo, donde metes el dedo brota la pus. Destruir el Estado es mi gran objetivo, que no haya Estado, ni ejército, ni iglesia, que los poderes no existan. Él es el fundador del anarquismo peruano. Viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Aquí se debió de haber hecho el plebiscito en Tacna y Arica, que no se hizo, porque Chile no quiere hacer el plebiscito porque sabe que si hay plebiscito en Tacna y Arica, van a ganar los peruanos porque hay más peruanos que chilenos. Por eso Chile decidió que mejor se aplace el plebiscito para ya algún momento en el futuro. El presidente muere y lo reemplaza el vicepresidente, pero el vicepresidente fue sacado por el segundo vicepresidente. Qué terrible. Y el segundo vicepresidente convoca elecciones para poner como único candidato a su mejor amigo Cáceres. Cáceres aceptó el fraude de ir a elecciones como único candidato y ganó. Es por eso que el pueblo no aguantó a Cáceres. Cáceres, eres un miserable, te queríamos mucho en la guerra con Chile, como presidente has firmado el contrato Grace y ahora haciendo trampa quieres volver a ser presidente. La gente no fue a votar para que no gane, pero él mismo votó por él y por un solo voto ganó la presidencia. Desastre total, fraude espantoso. Cáceres la gente lo odió. Ahora la gente amaba a Piérola. El gobierno de Cáceres duró solo 7 meses porque Piérola le hace el golpe de Estado. Piérola pertenecía al Partido Demócrata, que se unió con el Partido Civil y en esa unión se formó la coalición nacional. Con esa coalición, golpe de Estado a Cáceres, que dejó como 3.000 muertos en Lima. Aquí lo vemos a Piérola con su caballo entrando por Barrios Altos, por el Rímac, hacia el Palacio de Gobierno, haciendo el golpe con sus montoneras. Piérola, presidente. Segundo gobierno de Piérola. Acuérdate que el primero había sido en la guerra. En su segundo gobierno, Piérola se reivindica porque hizo buenas cosas en lo económico. Creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos, hoy la SUNAT. También rebajó impuestos a productos de primera necesidad y aumentó impuestos a los productos de lujo, vicio y placer. También creó la nueva moneda, la libra peruana de oro, que reemplazará a la libra de plata, o al sol de plata, mejor dicho. Y la libra peruana de oro pesaba lo mismo que una libra esterlina inglesa. Es como decir que hoy nuestro sol valga al igual que un euro. O sea, era interesante lo que estaba haciendo el Piérola.
Hizo eso porque la cantidad de plata que había en el mundo era tanta que la cotización del plata estaba devaluándose, porque cuando un producto abunda, su cotización se devalúa. Por eso decidió cambiarlo por el patrón de oro. Además, abolió el tributo indígena. Buena, porque ni siquiera Cáceres había abolido el tributo. ¿Recuerdas quién lo había restablecido? Apenas termina la guerra. Miguel Iglesias, ¿no te acuerdas? Y por eso se rebeló a tus pares, decíamos. Piérola por fin abolió el tributo indígena y esta vez para siempre, pero prohibió el voto de los analfabetos. Los analfabetos no pueden votar. Hasta antes de Piérola sí podían votar. Aunque, claro, votaban, su voto siempre era manipulado por su patrón, su gamonal, pero al menos votaban. Pero con Piérola dejan de votar. Entonces, también crea la Escuela Militar de Chorrillos para que nos entrenemos en caso de que haya una futura guerra con Chile nuevamente. Hay que ganarla, ¿no? Y es ahí donde el servicio militar será obligatorio. Y con el servicio militar obligatorio, los indígenas empiezan a ir al cuartel y a ser entrenados para que amen a su Perú. Y es ahí como se integra la idea de que podemos hacer del indio un peruano patriota, ¿no? Con el servicio militar y luego dándole educación. Es una época donde se creía que el indígena no tiene solución, porque es una raza inferior que ha demostrado poco talento para modernizarse como los europeos. El indio no es como el limeño es más apto, ¿no? Tiene más capacidad cerebral para el estudio y un limeño hace su emprendimiento, hace su negocio, estudia, progresa, hace su empresa y sale adelante. Pero el indígena no puede. Está adormecido mentalmente. Vive en la melancolía con su flautita y su guainito, melancólico, deprimido, ¿no? Entonces, es una demostración de que el indio no ha podido superar el trauma de la conquista. En ese sentido, en San Marcos se creía en la teoría del darwinismo social. Hay razas superiores y razas inferiores. Se estaba hablando del positivismo incluso ya. El positivismo es una forma de solucionar el atraso del peruano a través de la ciencia. El positivismo alaba la ciencia. Entonces muchos deprimidos dicen, no, el indio no va a progresar, no hay esperanza, ¿no? Darwinismo social, el indio por más que te esfuerzas nunca va a aprender nada, se van a quedar ahí subdesarrollados y atrasados. Pero los positivistas dicen, no, sí se puede. El indio tal vez no tendrá desarrollo ni progreso, pero eso no significa que no tenga capacidad mental para poder reinsertarse o hacer una reingeniería. Claro que puede, pero tenemos que impulsarle su educación y también tenemos que enseñarle a amar a la patria y por eso es que Piérola crea la Escuela Militar 8 y algunas obras públicas como la Avenida Brasil y la Avenida La Colmena. Llegado alguna tecnología de la segunda revolución industrial, llegó el automóvil, y por eso es que el Perú empezó a vender caucho y empezó a vender petróleo para el automóvil de la segunda revolución industrial. Bien, es lo que podría decirte de Piérola. Me olvidaba algo más. Piérola, buenas noticias. Con Piérola las haciendas ahora sí están reconstruidas. Y con Piérola las haciendas exportan azúcar, exportan algodón. En otras palabras, es a partir de Piérola que existen aristócratas porque son dueños de haciendas. Por eso es que la República Aristocrática se inicia con Piérola. Pero al mismo tiempo Piérola es la culminación de la reconstrucción nacional. Piérola es la bisagra que une fin de la reconstrucción o segundo militarismo con el inicio de la República Aristocrática, que vamos a ver a continuación. La República Aristocrática es esta parte de la historia del Perú que duró 20 años. Como ven, no van a ser militares los que gobiernen en estos 20 años, civiles más bien, hombres de terno y corbata.
aristócratas, gente de plata, o sea, dueños de haciendas. El partido civil va a tener importancia en esto, porque ese partido estaba integrado por los hombres más ricos. Recuerda, el partido civil lo fundó Pardo y Lavalle antes de la guerra con Chile. Este partido había quedado olvidado porque Pardo fue el culpable de firmar el tratado secreto con Bolivia y que nos llevó a la guerra. Pero ya eso lo habíamos perdonado y por eso vuelven a tener escena política. Por eso la República Aristocrática también se le llama segundo civilismo. Lo que caracteriza esta época es que el Perú va a estar en manos de 40 peruanos. O sea, los dueños del Perú son 40 peruanos. ¿Por qué? Porque hay 40 haciendas. Estos 40 son los que dirigían la economía del país y de esos 40 llegaban a la presidencia. Hablamos de una oligarquía. Ahí chequen y lean las características, todo esto les estoy explicando. La oligarquía agroexportadora es, ¿no? Sobre todo esta oligarquía abundaba en la costa. Grandes haciendas de azúcar y algodón. Le decían los varones. Los varones como un término aristocrático, aunque no eran realmente aristócratas, eran burgueses, sino que caminan como aristócratas, se creen aristócratas, pero no tienen nobleza de aristócrata. Para ser aristócratas tienen que ser duques, marqueses, condes, pero no. Se creen lo que no son. Desprecian a las clases medias y a las clases bajas. ¿Cómo serán de racistas que hasta les apesta vivir en Estados Unidos? Ellos viven en Europa, en París, la ciudad de luz. En la sierra, los dueños de las haciendas se les llama gamonales, que también son grandes y poderosos, solamente que los gamonales producen para venderlo dentro del Perú sus productos. En cambio, el oligarca de la costa produce para vender y exportar al extranjero. Incluso permiten que vengan las inversiones extranjeras como de Inglaterra y luego de Estados Unidos, para que inviertan en petróleo y en minería, a cambio de impuestos. Por supuesto que los impuestos que nos dejaban eran muy poquitos. La buena noticia de esta época es que el Perú se ha reconstruido de la guerra con Chile. Tenemos un montón de haciendas que exportan azúcar, algodón, caucho, minerales, tenemos lana, petróleo. El Perú es un país multiexportador. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que ese boom exportador solo beneficia a 40 peruanos, cuando el Perú tenía 4 millones de peruanos. Los indígenas seguían maltratados en las haciendas. Eran los yanaconas. A otros los engañaban diciéndoles que solo te voy a contratar un año para que me trabajes en la hacienda o en la mina y te adelanto el sueldo. Como el indígena se gastaba la plata antes del año porque le habían adelantado de los 12 meses, el dueño o el patrón lo enganchaba dándole el adelanto del segundo año. Pero se supone que el contrato dice por un año. Pero entonces si quieres irte, págame la deuda que me tienes porque yo te he adelantado. El indígena no tiene cómo pagarte, se va enganchando, se va quedando. O si no, para explotar el caucho había otro sistema llamado la correría. Corretean amazónicos y los obligan a extraer caucho de los árboles. Miren la ubicación de los recursos. Petróleo, azúcar, algodón, lana, caucho, minerales. Y cuando vienen las empresas extranjeras y se llevan nuestro recurso, y claro, nos dejan un impuesto, pero el impuesto es muy poquito, a esto se le llama enclave. Enclaves extranjeros. Por ejemplo, había una empresa norteamericana llamada la IPC, International Petroleum Company, que nos pagaba solo 300 soles al año de impuesto. Un sol al día. Qué miserables. Cuando lo justo era que nos paguen más de 1 millón de soles al año. Y los gobiernos permitían aquello. Estos son los apellidos pitucos de la época, que desprecian todo lo que sea cholo, andino, incluso de clase media. Por eso la clase media aspira a ser clase alta. Pero como no puede, porque tiene que imitarlo, se vuelve guachafo. El guachafo es aquel criollo de clase media que se cree de clase alta sin serlo. Y al creerse y al imitarlo, parece guachafo. O se vuelve guachafo. ¿Tus amigos son guachafos?
En tu barrio no tienes amigos esos que, pucha, son mototaxistas, están en nada, no estudian, paran jugando pelotas, se emborrachan los fines de semana, pero son muy felices. Hablan todos panudos. Que no, que me voy a Estados Unidos. Le pongo chapa a ese cholo. Ese negro. ¿No? No, que yo me he comprado mi polo, ¿no? Mis zapatillas Reebok, alucina, ¿no? Entonces, él se siente que es feliz, ¿no? Que yo soy de la clase alta, ¿no? Pero estás intentando aparentar lo que no eres. Y la guachafería se ve mucho en la risa exagerada, en la risa extrema, en burlarte de otros, como que a mí no me afecta, la vida es lo máximo, ¿no? Cuando no tienes ni para comer, con las justas trabajas, pero con tus amigos, chupa, bueno. Entonces, esa es la criollada guachafa, ¿no? Es un tema muy, muy chévere, estudiado por el sociólogo Silencio López, la guachafería. Entonces, ahí están los apellidos de los grandes poderosos económicos. Lo que hoy sería, pues, los Miro Quesada, lo que hoy sería los Romero, los Wong, ¿no? El dueño de Willax, no sé quién más, los Benavides, ¿no? Los Graña y Montero, ¿no? Lo que hoy sería esa oligarquía, antes eran estos, ¿no? Estos son los presidentes. Romaña. En este gobierno aún se produce el auge de la exportación de azúcar y algodón. También vamos a tener un problema con Bolivia, se cierra la frontera con Bolivia, solo la parte sur, la parte norte quedó pendiente porque Bolivia nos quiere quitar territorio. Ay, no más Bolivia, mejor solo cerremos la parte sur entonces. La norte todavía no. Romaña, ¿no? Ya, luego viene Candamo, que muere, no hizo mucho, no hay... Desde acá empieza lo interesante. Primer gobierno de José Pardo y Barreda, estalla la primera gran huelga de panaderos, que van a pedir 8 horas de trabajo. Panaderos del sindicato Estrella del Perú, que estaban empapados con las ideologías anarquistas. Acuérdate quién había fundado el anarquismo, Manuel González Prada. Estos sindicatos se volvieron anarquistas y sindicatos anarcosindicalistas, por lo tanto. Y es aquí que estalla la primera huelga de panaderos, repito, exigiendo 8 horas. Pardo, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, también impulsó la educación, igual que su papá. Decretó que toda la primaria ahora sería gratuita. Por fin toda la primaria. La mujer también podría acceder a la universidad. Antes estaba prohibida la mujer en la universidad. No, ahora sí ya puede. Entonces, educación, la huelga de panaderos, y creó la Caja de Depósitos y Consignaciones, que reemplazaba a la Sociedad Recaudadora de Impuestos que había creado Piero. Leguía. Llega Leguía y lo intentaron hacer un golpe los pirolistas, que eran congresistas que lo odiaban porque Leguía no les había dado mayoría en el Congreso a los pirolistas. Los pirolistas le intentaron hacer un golpe, pero no lo lograron y ese fue el llamado Día del Carácter. Con Leguía también hubo un paro de obreros. Las huelgas empezaron a hacerse muy constantes. La fábrica de tejidos Vitarte paralizó y Leguía no le dio las 8 horas de trabajo porque no quería chocar con los empresarios. Pero sí le dio la ley contra accidentes de trabajo. Ahora sí, o sea, si tienes un accidente, te van a pagar los días que faltes hasta que te recuperas. Leguía también empezó a regalar territorios a Brasil y a Bolivia. A Bolivia le regaló todo esto. ¿Para qué? Para que por fin por ahí cierre la frontera. Y Brasil le dio todo esto. Profe, ¿qué tiene Leguía? Está loco. ¿Por qué dio tanto? Le regaló todo eso porque la selva no sirve. Puro salvaje vive ahí. Entonces toma Brasil, ahí vive en la selva. Ese es territorio vacío, abandonado, lleno de caníbales. No, llévatelo. Tratado Velar de Río Branco. Con Bolivia fue tratado Polo Bustamante. Chao Leguía. A fregarla nomás vives hoy. Ya, Guillermo Billinghurst. Este conocido presidente será llamado también apodado el Pan Grande. Él no era del Partido Civil, todos eran del Partido Civil menos Billinghurst, él era del Partido Demócrata. Y si bien era millonario, era de esos millonarios presidentes que tienen pena por los pobres y por eso decretó las 8 horas de trabajo a los obreros del Callao.
Lo iba a hacer a todo el Perú, pero bueno, empezó con el Callao. Al toque la derecha le puso en la mira. Incluso decretó el derecho a la huelga. Gracias a Billingur, la huelga es un derecho, ojo. Billingur también creó barrios obreros. Ahora te das cuenta por qué la oligarquía del Congreso lo amenazó que lo iba a vacar. Billingur también lo amenazó al Congreso y le dijo, tú antes que me vaques, yo te cierro. Ah, el presidente nos ha amenazado que va a disolver el Congreso. El Congreso no aguantó, lo vacó a Billingur. ¿De qué manera? Buscando a Benavides que le haría el golpe de Estado. El único golpe de Estado que tuvo la República Aristocrática fue el de Benavides. ¿Por qué Benavides lo saca patadas a Billingur? Para que Benavides le devuelva el poder a la oligarquía. Porque Billingur era un presidente que apoyaba a los pobres y perjudicaba a los ricos. Por eso es que la derecha te dije que le hizo el golpe. Ya en el poder Benavides estalla la Primera Guerra Mundial y llega la IPC. ¿Te acuerdas que la IPC era la empresa norteamericana que explotaría nuestro petróleo en Piura? Y nos pagaba solo una miseria impuesto de 300 soles al año. Estalla la guerra y la guerra continúa con José Pardo Ibarretxe. El segundo gobierno de Pardo fue el único candidato. ¿Por qué? Para que no vaya a ganar otro como Billingur. Astutos, ¿no? Se pusieron de acuerdo. El civilismo astutamente le hizo ganar a Pardo y la guerra mundial fue beneficiosa para el Perú porque aumentan las exportaciones, ¿no? Pero además se dio la rebelión de Rumimaki en Puno. Rumimaki se rebela en defensa de los campesinos de Puno por la forma como los explotan en las haciendas y además porque ya hasta los indígenas de Puno habían sido expulsados de sus tierras porque el dueño de esa hacienda ya no quería producir plantas para comer, sino pasto para los animales. Quería criar animales para dedicarse a la empresa lanera. Y entonces los campesinos dicen, ya, está bien, pero ¿y nosotros qué vamos a vivir? No, me llega, están despedidos fuera de acá. Se rebelaron. Rumimaki se unió a ellos. Alemania nos hundió un barco llamado Lorton y por eso el gobierno del Perú rompe relaciones con Alemania. Se dieron más huelgas y más paros. 3 días de paralización. Todo el Perú paralizó. Ante ello, se tuvo que dar la ley de las 8 horas de trabajo a todo el país. Pardo lo hizo no por buena gente, sino porque la presión de las huelgas y las marchas cada día eran mayores. Consecuencia de eso, se da la ley de las 8 horas. Y así termina el gobierno de Pardo, que nos dejó un mal sabor, porque la República Aristocrática solo beneficia a la oligarquía. Las mayorías eran discriminadas. Por eso es que vamos a querer que venga alguien que haga realmente un gobierno digno, a favor de la clase media y la baja. Y ese será el oncenio de Ligue, que lo veremos la próxima semana. Antes de retirarnos, a ver, vamos a hacer claves, excepto que tengan alguna pregunta primero. Si no es así, empezamos. Pregunta 1 acá, vamos. Objetivo del contrato Dreyfus, ¿cuál era? Eliminar a los consignatarios. Otra, ¿cuál sería? Cancelar la deuda interna y externa, solo la externa, la interna no, porque lo de la deuda interna había sido un fracaso en la época del guano. Entonces, sanear el déficit presupuestario. Ya, 2. No te olvides que Pardo es liberal. Bueno, al menos era liberal al comienzo. Y todo liberal es anticatólico. Por eso quería una educación con los ideales de la ciencia, del positivismo. En ese sentido, ¿qué está promoviendo? El sistema educativo lancasteriano yo no te he enseñado, eso es un sistema inglés que fue de la época de San Martín, por si acaso. Claro, si es un liberal, quiere fortalecer una sociedad moderna y laica.
Laica es que tu colegio no sea religioso. 3. ¿Cuál fue la actitud final que tuvo Estados Unidos durante la guerra con Chile? En esta época es cuando ya Garfield había sido asesinado. ¿Qué pasó después? El nuevo gobierno Arthur, ¿qué actitud tomó en la guerra? Dejó de apoyar al Perú y terminó apoyando a Chile. Correcto. 4. ¿Por qué se dio la guerra con Chile? Causa principal. ¿Por qué perdimos? Perdóname. ¿Por qué perdimos? Efectivamente, porque no estábamos unidos. Unos peleaban por Chile, pues los peruanos peleaban por Cáceres. No existía el sentimiento patriota hasta que Prada empieza a renegar por él. Durante la campaña de la Breña, Cáceres, en el liderazgo, ¿quién fue su enemigo en el liderazgo de Cáceres? Su competidor peruano, que era Iglesias. Por eso es que hasta les hizo un golpe Cáceres a Iglesias cuando fue presidente. ¿Por qué Chile nos hace la guerra? Chile nos hace la guerra porque quiere quitarnos el salitre. El Tratado de Ancón estipulaba un plebiscito en... bueno, es facilísimo. Están ahí. Arica tendría que haber plebiscito. La guerra con Chile marcó para siempre la relación entre los países. ¿Cuál es la secuencia correcta sobre la guerra? Primero, batalla de Alto de la Alianza y batalla de Arica, seguido de... ¿Lynch destruyó las haciendas primero o primero fue la guerra de Lima? Primero Lynch, ¿no? Destruyó y luego ya se entran con todo a Lima. 3, 2, 4 y al final Cáceres en la Breña. Ya. 9. Según los chilenos, Bolivia había violado un tratado sobre el tema de los 10 centavos, que te acuerdas que Bolivia al final le aumentó 10 centavos. Este tratado se había suscrito entre los tratados entre quiénes se firman, de gobierno a gobierno o de gobierno a empresa. Si es un tratado, tiene que ser de gobierno a gobierno, pues, obvio, ¿no? Si no, no sería tratado, sería, pues, un contrato, pues, ¿no? Si fuera con empresa. Ya, 10. Según el argumento de los chilenos, los peruanos habían obrado de mala fe cuando firmaron el tratado. ¿Por qué? Porque a los chilenos les restringía su crecimiento comercial. Claro, porque fue firmado de manera secreta. Eso lo dicen los chilenos hasta el día de hoy. Porque limitaba su producción salitrera en el territorio boliviano. No tanto, porque el salitre ya era de Perú y de Bolivia también. No era únicamente boliviano. En todo caso, limitaba la producción salitrera en Bolivia y en Perú también. La B sería acá, en la 10. 1 y 2. Tú dices solo 2. Y la 1 no, restringía su crecimiento comercial en el Pacífico.
Ah, ya, es que te dice, de acuerdo con su argumento. Claro, si hablamos únicamente el argumento chileno, los chilenos no van a decir, no me gusta el tratado porque yo tengo ambición de dominar el Pacífico y el tratado no me lo permite. No, solamente decía que aquí la cosa es que Perú y Bolivia están planeando invadir Chile. Más que todo era por el tema de que era secreto. Ok, corrección aquí, lo leí rápido. Ahí está. 11. Sobre la resistencia, ¿cuál sería la correcta? Correcto. La falta de unidad entre los peruanos imposibilitó destinar recursos humanos y materiales a la defensa, porque cada caudillo tenía sus intereses con su región. Por eso es que el mismo Iglesias, ¿por qué crees que decidió hacer el grito de Montán? Para que los indios de Cáceres no le expropien su hacienda. Montán era el nombre de la hacienda de Iglesias. Por eso no le importó regalar Tacna y Arica, o mejor dicho, Tarapacá y Arica, con tal de que su hacienda de Cajamarca no choquen con ella. Las causas de la rebelión de Atusparia. Gobernaba Miguel Iglesias en la reconstrucción nacional. ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan que Iglesias había restablecido el tributo indígena y por eso se rebela Atusparia? Ese tributo indígena se llamó Contribución Personal de Indios. Entonces, lo más cercano sería la D. Porque la B no, porque la conscripción vial fue en el gobierno de Leguía para hacer carreteras. Ojo, tributo indígena ya no se llamaba contribución personal de indios, para que el indio piense que es otra cosa, cuando en realidad era tributo. 13. Facilito. ¿Con qué contrato nos perdonan la deuda externa y lo canjeamos por recursos? Grace. Espérate. 14. Cuando ya deja de llegar la migración china, ya no había mano de obra. ¿Cómo se solucionó el tema a fines del siglo XIX? En realidad se solucionó a través del enganche con los chinos. Se firmaban contratos para que sigan quedándose, porque el contrato en el guano era por 7 años. Terminaba su contrato y, bueno, ¿cómo hacemos para que sigan trabajando con nosotros? Les adelantamos los sueldos. Lo mismo que harán después con los indígenas en la República Aristocrática. 15. ¿Qué significó el contrato Grace a mediano plazo? Pues que le entregáramos nuestras riquezas a los ingleses. Ahí está. La derrota de la guerra. Una consecuencia política inmediata después de que perdimos la guerra fue: terminada la guerra, el Perú nuevamente tendrá gobiernos militares de la reconstrucción nacional o segundo militarismo. Militarismo de la derrota, le dice Basadre. González Prada escribió esto: con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la Revolución Francesa logró la victoria. Pero con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad que tenemos, Perú siempre irá a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria va a defender? Como en la Edad Media, solo va a combatir para su señor feudal. Por eso aquí, cuando el más oscuro soldado chileno decía «Viva Chile», nosotros decíamos desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de nuestro caudillo. Lo mismo que te explicaba, ¿no? ¿Qué estamos concluyendo de ello?
Correcto, que no teníamos identidad nacional y estábamos súper divididos. 18. Contrato Grace era, ¿no? 19. Los contemporáneos consideran que el contrato Grace fue bueno o malo. Fue lesivo a la soberanía nacional. 20. El capital norteamericano se hizo presente en la economía peruana cuando estalla la Primera Guerra Mundial, lo que significó que se desplaza el capital británico. Correcto. Ya con el oncenio de Leguía fue mayor la dependencia con el capital norteamericano. El endeudamiento que tiene un trabajador y es obligado a trabajar en la hacienda o en la mina porque le han adelantado su sueldo se llama el sistema del enganche. Durante la República Aristocrática aumentó la exportación de azúcar y algodón. ¿A qué se debió ello? Acuérdate que el azúcar y el algodón principalmente se producen en la costa para la exportación. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debió que justo en la costa hay esas grandes haciendas y no en la sierra? Pero en la sierra también hay mano de obra barata, incluso en la selva con las correrías. Es porque en las haciendas de la costa hay más técnicas. Pelar la caña, maquinarias. ¿No ves que es para exportación? Por eso cuando Velasco hizo la reforma agraria, las haciendas de la costa sufrieron más porque se oxidó todas las maquinarias que habían. En la sierra no habían casi máquinas, todo era chaca y punto. 23, ups, ya, la última pregunta y... Ah, ya, quedan dos nomás, ya, al toque la terminamos. Ajá. Cuando empieza el siglo XX, la oligarquía concluyó que la razón por la que perdimos la guerra era porque los indios ignorantes no tienen patriotismo. Este argumento fue usado por los presidentes de la República Aristocrática para instaurar ¿qué? Ya, pero también escuelas, ¿no? Educación obligatoria gratuita, ¿no? Eso lo hizo Pardo, pero también lo que hizo Piérola. ¿Cuál de las dos? Serían las dos. Educación y servicio militar. Pero acá te dice en el tránsito de los siglos XIX y XX. Algo que hizo a fines del siglo XIX fue Piérola. O sea, en el tránsito, en la bisagra, el gobierno de la bisagra o del tránsito es Piérola. Tiene que ser de Piérola entonces, correcto. Servicio militar. Porque si fuera educación sería de Pardo y Barreda, y eso ya es siglo XX puro puro. Finalmente, verdadero o falso sobre la República Aristocrática. En la República Aristocrática se amplió la cobertura educativa y fue favorecida por algunos gobiernos, sí, Pardo sobre todo. El Partido Civil fue la agrupación más influyente, obviamente, segundo civilismo le dicen. Las reformas constitucionales sucesivas buscaron la perpetuidad del mandatario. No he hablado de que se cambiara la constitución para que se reelija, eso recién con el oncenio de Leguía, falso. La economía presentó actividades que tenían formas de explotación tipo enclave recontra verdadero, como el petróleo y la minería, cuando eran empresas extranjeras que dejan poquito impuesto. Esa sería la clave. Bien, chicos, se nos fue el tiempo, así es que tengo que retirarme volando para dar paso a su siguiente clase. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente oportunidad. Permiso. Buenos días.